El 11 de agosto de 2022 se publicó Alquimia Cósmica, con el fin de despertar al alquimista que llevamos dentro. Durante esta serie recorreremos capítulo a capítulo todo el manual del alquimista para poder aplicarlo de una forma simple y práctica en nuestro día a día. En el episodio de hoy vamos a hablar de la voz del alma y cómo nos puede ayudar en nuestro camino de reconexión. Aquí estamos hablando de información que viene totalmente de adentro. Y en este caso, la forma en la que nuestra alma puede hablarnos puede ser a través de la intuición, de la meditación, que para mí estas dos hoy en día son las que priman, pero también, y muchas veces cuando todavía no tenemos esa confianza o tal vez tenemos dudas, porque de esto estoy 100% segura y eso también lo digo en el libro, todos tenemos la capacidad, todas, más nosotras, tenemos la capacidad de canalizar, de conectarnos con esta parte intuitiva, con nuestra alma, pero muchas veces es más fácil que otra persona lo confirme. Entonces elegimos, por ejemplo, canalizar nosotras u otra persona, o abrir nuestros registros akáshicos, nosotras mismas, o vamos con un lector, una lectora de registros akáshicos, porque de esa forma nos resulta como más claro tal vez verlo desde el afuera. Y a medida que vayamos afinando ese instrumento intuición, podemos acceder a nuestra voz, a la voz de nuestra alma, sin ningún tipo de vacilación y tal vez sin una referencia externa. Ese momento llega. Ahora, ¿qué es el registro akáshico? Vamos a decir que ese es el lugar donde se almacena toda la historia de nuestra alma desde que fue creada. Como siempre cuando estudiamos registros, nos hacen imaginar una gran biblioteca llena de libros donde está toda la información de lo que pasó en todas nuestras vidas. Desde mi perspectiva no es vidas pasadas o futuras, sino que todo está ocurriendo en este momento, solo que en esta dimensión dividimos, así en esta línea de tiempo pasado, presente y futuro, para poder organizarnos, pero todo estaría sucediendo en este momento. De modo que cuando nosotros accedemos a este registro, y que podríamos acceder para conocer, por ejemplo, o recordar más que nada, cuál es la misión de nuestra vida, cuáles son las cualidades que nos distinguen, de qué forma podemos desarrollar nuestros dones, por qué nos pasa que repetimos determinadas situaciones, qué tengo que aprender en relación a tal experiencia que me pasó, qué pasa con esta persona que siente una afinidad tan especial. Y en ese caso me van a hablar de mí en relación a esa persona, nunca pueden hablar de la información de la otra persona. Y aquí lo que nuestra alma, nuestro ser superior, nuestros guías espirituales, estas energías nos van a compartir, tiene que ver con una información, tal vez con alguna vida, en donde se haya generado algo, o sea, hayamos tenido una vibración similar a la que hoy estamos repitiendo, para que podamos hacerlo consciente y de esta forma integrarlo y poder trascender y seguir evolucionando. Es decir, nos van a traer algún tipo de información en donde la dinámica que estamos viviendo hoy se repitió o tuvo el origen, tal vez una promesa o un hecho muy, muy fuerte que vivimos, muy traumático, que aunque pasen las vidas sigue desarrollándose, sigue teniendo un eco, como si fuese que tiramos una piedra en un lago y esas ondas, ese eco, sigue hasta hoy que somos otras personas, o sea, estamos jugando
dentro de este videojuego otro rol, con otro traje, tenemos otro foco, otra misión, otros talentos, pero esas huellitas siguen marcadas al día de hoy. Y el hecho de tomar conciencia de que ya no estamos viviendo en ese momento, no estamos siendo esas jugadoras, hace que podamos separarlo, o sea, integrar, pero decir, bueno, hoy no estoy en esas condiciones, hoy no me están cortando las alas, hoy no me están callando, entonces puedo hacer esto. Tengamos en cuenta esto que me parece importante, de que los guías o tu ser superior jamás van a obligarte a que hagas algo. Solamente van a tratar de aportar luz a tu camino. Antes de seguir con la propia experiencia al conectar con la voz del alma, quiero que sepas que puntualmente la herramienta de cómo canalizar, que no es abrir registros akáshicos, sino canalizar, lo vamos a hablar y lo vamos a aprender en la segunda parte del libro. Pero ahora tiene que ver con estos mensajes de los guías y voy a compartir algunos ejemplos de qué nos pueden llegar a decir y de qué forma esto nos sirve. Me replanteé un par de veces antes de escribir el libro sobre si contar o no mi experiencia. Luego llegué al entendimiento de que nosotros, como somos parte de esta gran red planetaria, como recordábamos al principio, en el primer episodio, al hablar de la metafísica, esta ley del uno, todos somos fractales de esa gran unidad que se separó para vivir desde diferentes puntos de vista y ayudar a que esa fuente universal, a ese Dios, como quieras llamarlo, a ese sol, se reconozca desde todos los puntos de vista. Me puse a pensar en mi vida y muchas veces cosas que más me sirvieron, más allá de que lo principal es la experiencia de primera mano, como ya lo hemos dicho, pero escuchar la historia de una persona, no porque vaya a seguir ABC lo que la persona dice, pero yo lo traslado a mi propia vida, empiezo a hacer conexiones y siempre me sirve. Esa fue la razón por la cual decidí contar esta historia, y porque no es una historia, es la historia de todos. O sea, siempre escucho, entre comillas, mi historia contada por otras personas, en distintos tiempos, con distintos personajes, pero es la historia, es un viaje del héroe más de todos los que vivimos, cada una de nosotras. Más o menos vamos a resumirlo, pero la palabra de registros akáshicos la conozco en el 2016, cuando justamente estábamos hablando con un grupo de amigos de lo chico que era el mundo, porque por personas en común que teníamos y nada que ver, o sea, era como, ¿cómo justo nos vamos a conocer? Y ahí empezamos a hablar de esto que yo había leído en un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que, bueno, fue también uno de los libros que empezó a darme muchas respuestas a cuestiones que me pasaban desde chiquita, con lo que tiene que ver, entre comillas, más allá de la muerte. Y bueno, ese libro me ayudó mucho a entender, me hizo sentido por los procesos que yo estaba atravesando. Y entonces ahí en este libro comentaban que nosotros solemos reencarnar o volver a este juego, a esta partida, como si fuese en grupos de almas. Almas con las que ya compartimos en otra vida, pero tal vez en otros personajes, y luego volvemos a cruzarnos para cerrar o para continuar esos aprendizajes que veníamos teniendo. Pero en ese momento, cuando me dijeron esto de los registros akáshicos y de que es otra persona la que te abre y te responde las preguntas, aunque por supuesto también podemos abrir nosotros nuestros propios registros akáshicos, en ese momento me resultó muy extraño, porque venía de la idea de Brian Weiss, que él habla de regresión a vidas pasadas, en donde es uno mismo el que va viendo las imágenes. El punto es que 3 años después fue el momento en el que hago el clic y digo, necesito o quisiera acceder a esta información para destrabar algo que ya no sé qué está pasando, pero había recurrido a
a varias herramientas y necesitaba una respuesta más clara de por qué se me estaba repitiendo una situación. Y entonces accedí a los registros akáshicos para obtener una respuesta. Como experiencia, considero que una vez que abrimos registros, es importante darnos el tiempo para integrar la información que vamos a recibir, porque va a ser bastante. Y no volver a abrir registros nuevamente hasta que pase un buen tiempo, o tal vez no necesitas abrirlos nunca más, pero poder confiar en esa intuición. Ahí, hoy yo con el diario del lunes, creo que fue donde, entre comillas, fallé, pero sé que todo es perfecto, no es una falla, pero sí tal vez venía muy conectada y después puse todo ese poder en el lector de registros akáshicos cuando yo, digamos, estaba en lo cierto en mucha información. Entonces te lo comento porque tal vez sos una brujita y te pasa esto. Y bueno, es confiar en esa voz interior, más allá de que siempre va a haber gente que pueda apoyarte y reafirmar eso que estás sintiendo, pero ser primero tu propia guía. Paso a contarte un resumen de cómo ingreso a ese agujero negro que me lleva finalmente a pedir este auxilio en los registros akáshicos. Lo localizo en el 2019 porque fue el momento de quiebre en el que dije, esto no puede ser todo, la vida no puede ser así, yo creo que tiene que ser, o me gustaría que sea mucho más vibrante, expansiva, desafiante. No sé, como que acá está todo muy cómodo y al mismo tiempo no se siente como esa vibración de ese éxtasis. Yo quería sentir eso cada día de mi vida y sentía que estaba como en una especie de automatismo y dije, no way, o sea, apenas tengo 28 años y así va, y ya sé, o sea, ya puedo predecir cómo va a ser mi vida de acá a los próximos 50 años. No, aunque claro que eso es una fantasía porque lo único constante en esta vida es el cambio. Pero desde chica, como comentaba, fui bastante bruja, pero no lo sabía hasta que empecé a tener más información y me fueron cerrando muchas experiencias. Pero básicamente era una niña así muy, muy conectada, muy artística porque siempre me había gustado actuar, bailar. Yo recuerdo de ponerme los camisones de mi madre y bailaba enfrente del espejo, o sea, me quedaban como vestidos, así me imaginaba, y siempre estaba bailando y creando y dibujando. En un momento, una amiga me invitó a ir a folclore, que es una danza nativa argentina y donde también hacíamos malambo, o sea, zapateábamos y bailábamos tango. Era lo único que había aquí en el pueblo. Y bueno, me gustó, al final me terminé recibiendo de profesora de folclore y toda mi infancia fue muy con mucha disciplina. Y si hay alguna compañera que me está escuchando de esos momentos sabrá a lo que me refiero, porque más allá de ir a la escuela en los días de semana, a la escuela de danza, los fines de semana y muchos días también extra en la semana, teníamos el ensayo del ballet que eran muchas horas, 12 horas por lo menos, tranquilo, los sábados. Observen esto que me está pasando en la voz, ¿no? Esto no voy a editar el audio porque es una información muy importante, pero bueno, creo que no es no lo voy a desarrollar acá, sino en las próximas series del podcast. Bueno, yo creo que toda esa disciplina, esas lágrimas que me caían, y no fui la única, esto lo acabo de escuchar de una compañera hace unos días, después de muchos años, hace como 20 años ya que esto pasó, pero
esa disciplina, digamos, creo que fue muy buena para mí porque me hizo entender la responsabilidad, los horarios, tal vez de una forma que hoy no se usa, pero sí fue buena. Y al mismo tiempo me crié arriba de los escenarios, de las giras, o sea, pude salir del país y vivir otras experiencias gracias a la danza. De modo que agradezco mucho todas esas experiencias, las competencias. Es un mundo maravilloso y estoy contenta de haberlo hecho. Pero bueno, acá hay un hecho puntual en el que mi voz es restringida de una forma casi violenta, pero a ver, que se entienda bien, ¿no? Sucede algo que yo me termino alejando de este mundo, vamos a decirlo así, de este mundo de la danza. Y bueno, al mismo tiempo en el colegio era así como disciplinada, trataba de hacer este esfuerzo por encajar en el sistema, que como comentaba cuando estábamos hablando de astrología, y con mi Mercurio en Piscis y toda esta parte artística es difícil porque no tiene nada de artístico la educación aquí, ni mucho menos espiritual, ni de autoconocimiento, todo lo que a mí me podría haber llegado a interesar. Entonces, en esta línea, cuando termino el colegio y voy a elegir la carrera, decido estudiar abogacía, que básicamente después de un gran periodo haciendo esta terapia vocacional, que no es nada que ver a lo que yo hago hoy en día, terminaron quedando 3 carreras que tenían que ver con comunicación social, con abogacía y psicología. Y por creencias limitantes que yo creo no fueron advertidas en ese momento, terminé estudiando abogacía, que tiene sentido luego en registros, por ejemplo, pude entender por qué elegí esa carrera. Y un poco ya estaba esto del servicio, del escuchar a otro, del ayudar. Estaba, pero tal vez no era esa forma. En esta sumisión en la que estuve inmersa muchos años de mi vida, pude hacer la carrera en tiempo y forma, recibirme, tratar de encajar, empezar un posgrado, a ver si seguía encajando. Y entonces ahí empezó, luego que me recibo, esto de ir para donde me llevaba la corriente. Me sugirieron por qué no daba clases, entonces empecé a estudiar una nueva carrera, la formación pedagógica para profesionales. Empecé a dar clases, me di cuenta que me gustaba mucho. Me gustaba mucho dar clases, sin embargo el contenido de lo que estaba enseñando para mí no tenía sentido porque el derecho es la ficción jurídica. Y nosotros vivimos en una ficción, en esta Matrix, en este videojuego. Entonces estaba enseñando la ficción de la ficción a chicos que estaban a punto de empezar a elegir sus caminos, o sea, estaban por egresar del colegio secundario, y yo usando su tiempo vital, su vida para enseñarles la ficción de la ficción cuando no sabían quiénes eran. Ahí dije, no, este no es mi lugar, sumado a un montón de otras cosas que no vienen al caso, pero definitivamente dije, no, sí, mi paso por esta vida va a ser así, o sea, esta es la huella que yo voy a dejar, no me voy a sentir orgullosa de mí para nada, en lo absoluto. Yo quiero transmitir algo que sea genuino, en donde no tenga restricciones, que no me digan qué tengo que decir, de qué forma, cuándo y nada, o sea, no pienso adoctrinar a nadie, voy a transmitir la información que sienta, porque la viví, la experimenté y estoy en sintonía totalmente con lo que estoy diciendo, más allá de sé que voy a cambiar, ¿no? De hecho, como te digo, esto lo escribí y hoy en día no estoy tan fan de los registros akáshicos y sin embargo sé que me sirvió, bueno, y en ese momento, y ahora lo comparto. El punto es que ahí iba, ¿no? O sea, empecé a dar clases, como te decía. Luego me dijeron, ¿por qué no das danza? Que aquí no hay nada. Yo me había regresado al pueblo, esto no lo conté, pero me crié en un pueblito de 3.000 habitantes. Y para ir a estudiar
aquí tenemos que hacer, o sea, en ese momento, estoy hablando del 2010, creo, 2010 me parece, cuando me fui a estudiar, teníamos que ir por lo menos a 300 kilómetros, las ciudades más cercas para estudiar. Hoy en día hay otras posibilidades. Entonces me fui a esa ciudad y luego decidí regresar porque estaba en una relación de más de 10 años y esa fue la causa por la cual termino regresando. Y bueno, ahí me plantearon esta posibilidad de que diera danza porque no había nadie que diera. Y bueno, entonces digo, no me voy a poner a dar folclore o tango en este momento de mi vida. Y me dijeron, bueno, ¿por qué no das zumba? Entonces allí fui a Capital a hacer todos los instructorados de Zumba Kids, y empecé a dar. Y también me encantó porque fue conectarme otra vez con la música, que me encanta, el baile, el movimiento. Pero bueno, o sea, como que todo estaba lindo lo que estaba haciendo, pero no terminaba de cerrar. Tenía ese sentimiento de que, como digo, todo era lindo, me gustaba dar clases, hablar con la gente, o sea, desde un asesoramiento, qué sé yo, era lindo, aunque nunca pasó por mi cabeza litigar. Dar clases de baile también me gustaba, era divertido, pero no me estaba vibrando, o sea, no me estaba sintiendo así como, wow, qué buena que está la vida, me encanta lo que estoy haciendo, estoy orgullosa de esto. No pasaba por ahí. Llegó un momento en el que yo sentía de que había como una especie de bloqueo ahí que analizar, y fue donde decido abrir los registros. Elegí algunos temas, algunos mensajes de los guías, y abajo hice preguntas para que puedas llevarlo a tu propia vida, a tu propia reflexión. ¿Cuál fue la primera frase de mis guías? Me mostraron con gasas blancas en la boca y en el cuerpo, que más allá de que había sido un registro de una vida, de haber estado así momificada, era un simbolismo que tenía que ver con registros de vidas anteriores en donde no se me permitía hablar, expresar y sentirme libre haciendo lo que quería hacer desde lo que fuera en ese momento mi voluntad. Y a nivel evolutivo, mi ser estaba invitado a activar específicamente la libertad de expresión. Qué importante, ¿no? Y entonces me mostraban que en muchas vidas siempre había un otro que me decía, o sea, otra persona u otra situación que me decía que me callara, que lo mío no era tan importante, o que estaba loca, o que no hable, o que me quede quieta. Y si yo en esta vida me distraía de mí, lo que iba a pasar era que iba a seguir por esa huella, por esa sumisión. Siempre sometido, o sea, iba a haber alguien que me sometía de alguna forma y yo sumisa iba a seguir ese camino. A ver, si empezaste a escuchar este podcast desde el principio, en la introducción, donde yo cuento de qué va a tratar la OM, le escribí una carta a mi niña y se me pone la piel de gallina porque le hablo de esta sumisión hoy en día. O sea, es una huella que se me marcó en mis primeros vínculos padres, en las parejas, en autoridades. En muchos lugares siempre estuvo ese sometimiento. Y claro, mi alma lo que venía a decir en esta vida es, no, yo quiero elegir mi camino, quiero desafíos personales, esto es lo que yo vengo a decir. Y justamente luego con el paso del tiempo, con más registros, con más meditación, con más canalización, con más análisis profundo de mis cartas astrológicas, numerológicas, del diseño humano, entendí lo importante que era la palabra, lo importante que era hablar. Y ahora te espoleo, ¿no? Pero claro, tuve vidas de venir hiper conectada al punto de hablar con las plantas, con los animales, y me trataron de loca, me quemaron, fui bruja. O sea, siempre vine más o menos con este registro de traer esta información un poco más etérea, si se quiere.
Y esa información que a determinados grupos no le queda cómodo y entonces se va a restringir. ¿Cómo podrías llevar esta información que cuento desde un lugar personal a tu propia esfera? Observando si hay patrones que identifiques que se repiten en tu vida, en las parejas, en los trabajos, en las carreras que estudies, en tu vida. ¿Hay situaciones que se repiten? ¿Sientes que estás viviendo tu vida en automático? ¿Tu vida tiene esa emoción, eso de sentirte desbordada de la emoción, de la alegría, de la expansión? ¿O todo es automatismo? ¿Todo te da lo mismo si sucede o si no sucede? Tu propia voluntad, ¿qué tanto tiene lugar? ¿Te permites expresarte desde tu voluntad o no? ¿El poder personal está totalmente en ti o está distribuido en esas personas que admiras, esas personas que te solucionan? ¿Dónde está? ¿Te animas a mostrarte tal como eres, 100% auténtica? ¿Qué pasa con el que dirán? ¿Puedes ser libre a pesar de que hay una mirada? ¿Sientes que hay una mirada externa o no? Otras temáticas que me dijeron, no voy a leer todo lo del libro, lo mismo, para tratar de hacerlo lo más práctico posible. Por ejemplo, respecto de la misión de vida, que ahí pregunté, bueno, yo cuento de qué se trata, nos pueden sugerir acciones, pero normalmente lo que los guías dicen es que nosotros venimos a ser, con ese, no a un hacer. Es como que podríamos hacer lo que quisiéramos, siempre que seamos nosotras mismas, siempre que nuestra esencia sea la que esté de manifiesto. Y esa tiene que ser como el norte. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta expresar? Y después hacerlo desde todos los ámbitos y de todas las formas que lo deseemos. Podemos cambiar incluso en el camino, pero el punto es poder ser y nada más. Voy a pasar a este mensaje que me gustó y que hoy también entiendo que tiene que ver con esta propia herida de la que estaba hablando al principio, o sea, de la que hablé en esa introducción de la OM, pero refiere a la autoexigencia. Y ahí ellos me mostraban en varias ocasiones de que me presiono mucho, de que tengo mucha expectativa puesta desde el logro, de que me estoy midiendo así como si estuviese esperando rendimiento, poniéndome a prueba yo misma, y más allá de que tenga objetivos lindos y ganas de expandirme, como estoy a un nivel de vibración esperando el resultado, eso hace que, claro, que no fluya esa energía, ¿sí? Y estoy en algún sentido empastando el escenario. Hoy lo entiendo en base a estos análisis de las heridas y de querer yo misma sentir como de esta forma entonces voy a tener la aprobación, ¿no? Y bueno, y así fue en mi secundaria. O sea, tenía esta voz, no vino de mis padres, pero sí de mi pareja en ese momento, que sí me sugería que estudiara, que era lo más importante. Entonces yo estudiaba y ahí terminaba el mejor promedio en la facultad, hacerla a tiempo, adelantarme los tiempos de la carrera. Y esa exigencia después la llevé, o sea, cuando conecté con lo que realmente me gustaba, vino conmigo esa autoexigencia. ¿Y qué pasó? Que no podía disfrutar de algo que se suponía era lo que más me gustaba. Y ahí fue donde dije, basta. Inclusive, si eres una persona que tal vez ya me conocía de antes, ya tuve podcast. Desde el 2019 tuve podcast y eran hermosos, la verdad, a nivel, o sea, como desde un lado profesional, súper perfectos. Pero ¿qué hacía yo? Recortaba todos los espacios, el sonido ambiente, si había una cosita. Ahora, por ejemplo, acabas de escuchar probablemente el ruido del mate, porque estoy tomando mates. Está amaneciendo y se escuchan los pajaritos cantando. No voy a borrar todo esto. Si de pronto hago un silencio, lo voy a dejar porque quiero ser yo. Y acá estamos como si estuviésemos charlando y tomando efectivamente unos mates o un café o
un coco, o sea, depende de dónde estemos, pero como si efectivamente estuviésemos juntas y no existe ese nivel de perfección, o yo por lo menos no quiero sostenerlo más. Por tanto, las preguntas que yo hago ahí de la autoexigencia es si tú puedes llegar a verte como una flor que antes de flor, vamos, es una semilla que va a enraizar, que va a brotar, que va a crecer, va a salir el tallo, en algún momento va a florecer y todo eso es un proceso. Es decir, puedes respetar tus procesos, puedes dejarte ser o estás exigiéndote, estás presionándote. Puedes ver que hay partes de ti que están evolucionando, puse ahí yo en el libro, y ahora diría recordando, porque ya somos seres ilimitados, o sea, nuestra esencia ya es. Lo único que estamos haciendo es recordar, o sea, en el camino lo que vamos haciendo es recordar, cada vez tenemos más claridad. Y al mismo tiempo sabemos que no podemos explicar y que no podríamos entender un montón de cosas como esto de los multiversos, de cuál es esa fuente universal, el tamaño. Si logramos controlar nuestros sentidos, con suerte vamos a sentir esta vibración universal, este sonido y esta luz universal. Vamos a tener un samadhi. Ya lo vamos a hablar a esto más adelante. Pero podemos realmente dimensionar desde este lugar en el que estamos la inmensidad. Voy a saltear algunos mensajes y voy a pasar a este que me parece interesante porque tiene que ver con una pregunta que hago sobre una imagen que vi en una meditación, porque fueron unas manos muy grandes, muy blancas, que las sentí. O sea, otra vez se me vuelve a poner la piel de gallina, pero sentí esas manos suaves como me tocaron en esa meditación y yo dije, ¿qué es esto? Porque claro, me empezaron a pasar cosas que no tienen explicación desde la lógica. ¿Y a quién le puedo preguntar esto? O sea, ¿quién me explica qué pasó? Por más que en algún punto digo, la experiencia fue hermosa y necesito una explicación desde la parte racional. Y tal vez no, pero bueno, se ve que una parte mía sí la necesitaba. Y ahí fui a los registros a preguntar. Esto ahora te cuento qué pasó, pero te lo quiero compartir porque ¿cuántas veces has visto algo en una meditación y tal vez crees que es tu imaginación? Pero acá es donde considero que no hay que descartar ningún detalle, ninguna imagen, ninguna sensación, ningún aroma, ningún color, porque todo es información, todo es importante y nada debe ser descartado. Es lindo poder llevar una especie de bitácora, de registro, en las notas de tu teléfono, en un librito, donde sea, pero llevar un registro de esas imágenes, esas sensaciones que aparecieron, porque en algún momento toman sentido y es muy lindo ver cómo siempre estamos acompañados, siempre estuvimos guiados, inclusive en los sueños. Esta imagen fueron las manos de la maestra ascendida María, que en el catolicismo se llama Virgen María, ¿no? Cuando se lo conté a una amiga, me acuerdo que de una me dijo, ay, sí, la Virgen María, ya me lo imaginé antes que me lo cuentes. Y yo como no lo asocié jamás a eso, nunca me había dado cuenta hasta que, después tuve esta información. Pero lo que me contaron en los registros, que era como una especie de recepción en incondicionalidad que los maestros me estaban haciendo y como si me dijeran, está todo bien. Y bueno, y me cuentan mis guías que ella hizo ese pedido de permiso para recibirme, pidió el consentimiento para manifestarse y el motivo fue que yo también los tomara a ellos, a los maestros ascendidos, con esa incondicionalidad. Así que bueno, fue súper lindo y después también entendí que tenía mucho que ver con mi propia energía y que eso también me lo dijeron en los registros.
Hay un mensaje muy lindo también que tiene que ver con la niña interior, que ya hicimos este ejercicio, o bueno, no fue un ejercicio, pero como recuerdas en el primer podcast le hago una carta a la niña interior y aquí ellos me hablan de conectarme con ella. Y en este caso, comunicarle lo hermoso y lo bello que era ser adulto, expandido y poder conectar con todo lo que está ahí afuera, porque si no, había como una especie de tironeo interior. Esta niña estaba tratando de tener todo controlado, de lo conocido, ¿sí? En esa postura de sumisión de la que ya hemos hablado también. Y había una adulta que quería expandirse, que quería tener nuevas experiencias, ir más allá de lo conocido, pero como ese diálogo interior estaba en una especie de tensión, no se terminaba de dar. Sumamente importante que recuerdes que tienes a tu niña interior y que puedas conectarte con ella, saber que esto que pasó, entre comillas, no pasó, sino que está pasando. Esa niña efectivamente las heridas que haya tenido las tiene, solo que después le pusimos una capa a la cebolla, otra capa, otra capa, otra capa. Y hoy en día cuando te pasa algo similar a eso que vivió esta niña, inmediatamente vas a la herida y reaccionas en vez de accionar como la adulta que eres. Reacciona a esa niña herida. Por eso es importante dialogar, trabajar en equipo, explicarle las situaciones que sucedieron y cómo sucedieron, poder escuchar la sabiduría de esa niña con toda la inocencia que tiene. Puedes mirar, por ejemplo, una foto tuya y conectarte con esa mirada, observar qué siente esta niña, qué quiere expresar ese corazón. ¿Qué puedo hacer hoy yo como adulta para que ella esté feliz? La propuesta que hago es que puedas escribirle una carta, como eres su ángel de la guarda, su yo del futuro en algún momento y conoces el presente y el futuro de esa niña, puedes ir y acompañarla, explicarle, darle la información que necesita para que hoy tu presente cambie. Bellas almas, gracias por acompañarme aquí en esta charla que hemos tenido y me despido recordando que no hay nada más bello que poder escuchar la voz de nuestra alma, que sentir el latir de nuestro corazón tan fuerte, que sumergirse en esa energía de amor puro, intenso. Es algo que no puede explicarse, solamente puede ser sentido, por tanto hay que meterse en la experiencia para comprender qué se siente. Y me parece maravilloso porque es cuando entendemos esa unidad de la que muchas veces hablamos. Es cuando podemos entender que nuestro latir y el latir de Madre Tierra es uno y que nuestra realidad es tan importante y tan válida como la de este árbol que está floreciendo, que estoy observando, los pájaros que estoy escuchando, las hormiguitas que también están haciendo su labor. O sea, todos formamos parte de esto y muchos energías que tal vez todavía no vemos, pero que podemos percibir y que también forman parte. Muy, muy bello, muy expansivo. Espero que algo de todo lo que hablamos te haya resonado. Te abrazo fuerte, fuerte. En el próximo capítulo vamos a explorar la presencia. ¿Cómo podemos hacer para convertirnos en un canal y canalizar mensajes directamente desde una fuente superior?